Es que esté en blanco. Factor de riesgo de progresión, ¿sí? Tenemos que controlar los factores de riesgo asociados, por ejemplo, que el niño esté tomando medicamentos que son nefrotóxicos, que el niño viva en un área, por ejemplo, en los ingenios, etcétera. Todo lo que ustedes saben que me puede empeorar. Y muchas veces, si ustedes revisan, los factores de progresión no son los mismos en el adulto que en el niño. La hipertensión es un factor terrible de progresión, sobre todo en adultos. Luego pasamos al B. Ujú. Ahorita no quiero que se lo aprendan de memoria, pasamos al B. Tenemos que seguir detectando los factores de riesgo de progresión para que no pase al 4 o al 5, ¿ya? Entonces, miren, ajuste de fármacos, consejos higiénicos dietéticos, ahí entran ustedes, es vacunas. Aquí ya tenemos que controlar la anemia y los trastornos electrolíticos. Cecia, ¿qué trastornos electrolíticos podrías tú encontrar en una enfermedad renal crónica 3B? Una deficiencia Sodio, de sodio, potasio, muy bien, ¿qué otro? de fósforo también. Exacto, ¿ya? Estos son los tres más importantes. Entonces, eso tienen que ustedes que controlar, porque estoy hablando de atención primaria, de lo que ustedes van a hacer. Pero muchos de ustedes van a trabajar posiblemente ya en nefrología. Entonces ya ven en nefrología, en esta tabla que a mí me pareció muy bonita y por eso la bajé, todos los problemas que pueden tener. Imagínense la acidosis. ¿Qué problema me puede dar en un niño que está con acidosis crónica? Osteodistrofia renal. Si está con anemia, no va a crecer, va a tener un déficit neurológico, ¿verdad? Si va a tener, vamos a ver otras cosas aquí que le puede dar. Aquí la anemia otra vez, trastornos electrolíticos. Si tenemos alteraciones del sodio, el chiquito va a tener problemas también del sensorio. Ujú. Va a tener retención de agua. Y esto me va a implicar más problemas, porque encima el paciente con problema renal tiene medicamentos que causan problemas en el estado nutricional. Y la enfermedad en sí causa muchos problemas en el estado nutricional. Ahora, a ver, un voluntario aquí, ¿quién me puede decir cuáles son los problemas más serios a donde progresa un niño con enfermedad renal? Victoria, para ti, ¿cuáles son los problemas más serios a los que te vas a enfrentar en un Podría niño? ser la talla baja, peso bajo en el niño. Pero trata de englobarlo ya como una enfermedad renal, como una complicación de la enfermedad renal. Una Karen, desnutrición. desnutrición definitivamente todas las enfermedades crónicas me van a llevar. Ujú. Karen, ¿no leyeron lo que he mandado? A ver, ¿quién me lo puede decir? Julia, No, no sé si es lo de la anemia, pero yo ayer estaba leyendo ese documento. anemia es uno, ajá, otro, ¿Podría ser falla pulmonar, doctora? no. El fallo pulmonar em, es una consecuencia temprana o puede ser tardía por el aumento por retención de agua. ¿M? Acidosis metabólica, alteraciones del fosfo cálcico, perfecto, Cecia, eso es uno. El otro es la anemia y el otro es que talla baja. Enfermedades óseas, Wendy, no, se llama osteodistrofia renal. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahorita. Miren en esto, pues, todas las complicaciones que un niño puede tener solo por ser enfermedad renal crónica, encefalopatía urémica, neuropatías, déficit autoinmune, hipertensión y todo lo que ustedes miran en esta fila, ¿sí? Aquí me va a llevar a todo esto. Entonces, aquí esta tablita también les va a quedar y ustedes van a ir viendo que su paciente no lo tenga. Claro que esta es obligación del médico, pero ustedes pueden ayudarlo. En el aparato digestivo, miren, anorexia, náuseas, vómitos, esos vómitos los pueden llevar a una diverticulitis, una hemorragia digestiva alta.
¿Cómo se puede complicar un paciente renal? ¿Mm? Entonces, la enfermedad renal no se cura, pero ¿cuál es nuestro papel? Que no progrese. ¿Mm? Bueno, vamos a ir ya al punto. ¿Hacia dónde progresa nuestro paciente pediátrico? Esta es la unidad renal del Hospital Roosevelt, ¿verdad? Lástima que no podemos ir en este tiempo, pero solíamos ir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Aquí va. La primera, y no quiere decir que sea la peor, pero es la que, como que la más importante, el metabolismo óseo. Hay alteraciones del metabolismo óseo. ¿Por qué? Hay un desbalance del eje calcio, fósforo, vitamina D y paratormona. Aunado a esto, los niños tienen liberación de un factor de crecimiento fibroblástico en los huesos y este está anulado. Entonces, es otro problema que vamos a encontrar. Y luego tenemos las liberadoras de fosfatoninas, que son factores reguladores del metabolismo del fósforo, que están también anulados en el paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, el paciente, por la inactividad de estas fosfatoninas, va a tener aumento de la retención de fósforo. Ustedes saben que retención de fósforo es una de las primeras manifestaciones fisiopatológicas del paciente con enfermedad renal crónica. ¿Y qué consecuencias me da la retención de fósforo? ¿Alguien ya lo tiene claro? ¿Alguien me puede explicar qué es ese desbalance? ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Calcio, fósforo, vitamina D y paratormona. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos retención de fósforo? Porque, ¿dónde se dispara todo? Con la retención de fósforo. ¿Para qué quiero saber yo esto? Porque mi tratamiento va a ser quelantes de fósforo. Tratamiento médico va a ser quelar el fósforo. Cuando dos minerales se quelan, se excretan. Entonces, y lo bueno, la buena noticia, como dicen en otras pláticas, es que el fósforo se quela con el calcio. Entonces, cuando nosotros damos calcio, porque el paciente de por sí ya tiene deficiencia de calcio, vamos a quelar fósforo y este complejo calcio-fósforo se va a excretar. Ustedes con la dieta, no voy a entrar en detalles porque no me da tiempo, pero con la dieta ustedes creo que ya aprendieron cómo bajar el fósforo de algunos alimentos o bien no dar alimentos ricos en fósforo, ¿ya? Nosotros tenemos elevación del fósforo. ¿Qué sucede si tenemos elevación del fósforo? Vamos a tener alteraciones del calcio y vamos a tener liberación de la paratormona. ¿Cómo va a actuar la paratormona? Aquí está, ¿bien? Alterando la vitamina D y alterando el calcio. Es un ciclo. Entonces, ¿cuál sería para ustedes un marcador de cómo está el metabolismo óseo de un niño con enfermedad renal crónica? Pregunta de examen. ¿Cuál sería el marcador para ustedes? O el indicador. Sus niveles de paratormona. Exacto. Los niveles de paratormona. Y muchas veces no lo van a ver en el hospital. ¿Por qué? Porque no hay dinero. No es porque no lo sepa. Pero yo tengo que mantener los niveles de paratormona bajos. Eh, ¿Se escucha mi voz, joven? Sí, sí, ¿No se escucha muy bajo? no. Ah, vale. Es que yo sí tengo un problema de oído, entonces siento que nadie escucha. Ah, bueno. Entonces, si nosotros vigilamos el nivel de paratormona, nos vamos a dar cuenta, pues, cómo está nuestro eje, porque es un eje calcio, fósforo, vitamina D, porque nosotros podemos tener un valor en sangre de vitamina D. ¿Cuánto quiero tener de vitamina D en estos pacientitos? Pues yo diría arriba de 30 nanogramos por decilitro. Arriba de. No vamos a ver el floro de vitamina D, pero sí tengamos importantes de mantener a nuestro paciente arriba de 30 nanogramos por decilitro de vitamina D. Voy a hacer un calcio, pero el calcio me va a salir normal en sangre o posiblemente bajo. ¿Tomarían en cuenta ustedes este dato? ¿Calcio en sangre? Les estoy haciendo preguntas muy capciosas, pero ustedes ya vieron fisiología, ya vieron bioquímica.
Un calcio en sangre es un dato o un indicador que nos sirve para ver cómo está el metabolismo óseo. A ver, participen, por favor. No, ¿se acuerdan? Porque nosotros tenemos el calcio iónico y el calcio que está en el hueso. Entonces, ¿qué calcio quiero ver yo aquí yo? Del hueso. Del hueso. Entonces, ahí no se puede con una cifra de calcio en sangre. Entonces, el mejor indicador para ver cómo está el metabolismo, el eje del calcio, fósforo, vitamina D, es la paratormona. ¿Mm? No se les olvide, que les quede para la vida. ¿Sí? Entonces, luego tenemos este factor de crecimiento. Este es un factor de crecimiento fibroblástico que está bajo en la enfermedad renal crónica. Este factor de crecimiento fibroblástico es sintetizado en el osteocito y en el osteoblasto. Y el túbulo distal es el encargado de mantener ese balance y este está enfermo en la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, es otro factor que nos hace que el paciente vaya a tener osteodistrofia renal o raquitismo renal, deficiencia del factor de crecimiento fibroblástico. Quedamos, ¿verdad? Que este factor de crecimiento fibroblástico se sintetiza en osteocito y osteoblasto, pero el túbulo contorneado distal es el que encargado de mantener el equilibrio, el metabolismo de este factor de crecimiento y está alterado en la enfermedad renal crónica. Y luego, como le digo, tenemos las fosfatoninas, ¿eh? Que son factores que regulan el metabolismo del fósforo que están alterados también en la enfermedad renal crónica. Entonces, este es el resumen y ya mandé los documentos de por qué se altera el metabolismo calcio fósforo, vitamina D. Muy Esta ya se las mandé, pero ¿qué es lo que quiero yo que visualicemos aquí? Yo quería que ustedes la interpretaran porque las gráficas hay que interpretarlas. Y aquí, dependiendo del filtrado glomerular, es cuando se van viendo todas las alteraciones. Y el problema es este, ¿verdad? El fósforo, que es el primero, es el estartazo para que nosotros tengamos alteraciones del metabolismo óseo. Pero también, no se olviden, la elevación del fósforo me va a dar problemas cardiovasculares. O sea, esta es otra causa de por qué fallece los pacientes con enfermedad renal crónica. Los pacientes con enfermedad renal crónica, al final, ¿de qué fallecen? De un problema cardiovascular. ¿Y cuáles son todos los agresores en el sistema cardiovascular que provienen de una enfermedad renal crónica? Aquí es uno, el fósforo. Todos estos fosfatos producen calcificaciones a nivel cardiovascular. Y entonces el paciente puede llegar a tener ya un factor de riesgo para llegar a su final. Bueno, entonces si miramos, vamos a ver otra vez esto. Vamos a ver, aquí sigue bajando, miren, el filtrado glomerular y entonces vamos a encontrar que ya se va a aumentar la paratormona, va a empezar a disminuir la vitamina D y va a empezar a disminuir el calcio. Mientras más potasio, mientras más fósforo haya, estos tres van a empezar a alterarse. Aquí está de nuevo. Va mayor disminución, ¿verdad? Y aquí mayor aumento. Y de último, miren, cuando el filtrado glomerular es un 20%, que esto ya es un problema muy serio, el fósforo me va a producir un riesgo cardiovascular, calcificaciones vasculares, el filtrado glomerular va a estar más alterado, va a haber menos vitamina D, menos calcio y más paratormona. Entonces, cuando a ustedes les llegue, creo que ya lo mandé, pero no sé si lo abrí, ya la pueden ver ustedes, pero ese es el resumen de esta diapositiva. Porque yo en realidad no les voy a preguntar con cuánto de filtrado glomerular, cuánto es el porcentaje que se pierde en cada uno, porque no es mi objetivo en este momento.
No es que no lo tengan que saber, pero en este momento no es mi objetivo. Aquí vamos a ver que mientras menor es el filtrado glomerular, va a haber menor excreción de fósforo, y entonces esta disminución de excreción de fósforo va a provocar aumento del fósforo en el suero y vienen todos los problemas. La vitamina D va a bajar el calcio y va a aumentarse la paratormona. Todo esto me va a dar una desmineralización ósea, calcificaciones a nivel vascular. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Ya cuando lo lean después de la plática, creo que lo van a entender mejor. Acidosis metabólica. Otro problema que me va a promover alteraciones óseas es la acidosis metabólica. ¿Por qué? María José Martínez. ¿Por qué nosotros tenemos que mantener a nuestro niño con un estado ácido base normal? ¿Por qué mantener a un niño en acidosis metabólica me va a alterar el metabolismo óseo? ¿O va a ayudar a que el niño entre en una osteodistrofia renal? María José. Para eso nos tenemos que regresar a la bioquímica, ¿sí? ¿Cuáles son los sistemas buffer de una acidosis metabólica? Cuando nosotros entramos en acidosis metabólica, no importa la causa que sea, se nos aumentan los ácidos. ¿Por qué? Porque podemos tener el amonio elevado, podemos tener la urea elevada, como en el caso de la enfermedad renal crónica, podemos tener un problema metabólico congénito. Entonces, primero nuestro pulmón es el que se defiende provocando un aumento de la frecuencia respiratoria para formar bicarbonato, y así es un sistema buffer. Otro sistema buffer es el sistema renal. ¿Qué hace el sistema renal, Julia, para compensar una acidosis metabólica? Yanina, ¿ven cómo es de complicado este tema? Este tema no es fácil. ¿Cómo hace el riñón para compensar la acidosis metabólica? Después de unas grandes comidas, el riñón, podemos entrar en una acidosis metabólica, pero tenemos el riñón que se encarga de compensarlo. ¿Cómo? Botando hidrogeniones y reabsorbiendo bicarbonato. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en la enfermedad renal crónica? ¿Por qué los pacientes caen en una acidosis metabólica, Julia? No contestan en el chat, no contestan qué es lo que está pasando. ¿Por qué no hay bicarbonato, Sofía? Sofía, ¿tienes claro cuál es el mecanismo por el cual el riñón nos compensa? El riñón nos ayuda a que no andemos en acidosis metabólica. ¿Qué hace el riñón para compensarlo? Reabsorbe bicarbonato y excreta hidrogeniones. Entonces, en la enfermedad renal crónica, el paciente no puede reabsorber bicarbonato. No, Nancy. El paciente no puede reabsorber el bicarbonato, no puede excretar los hidrogeniones. Por lo tanto, se va a mantener en acidosis metabólica. Y otro sistema buffer de la acidosis metabólica es que saca el calcio de los huesos. El calcio es un sistema buffer. Entonces, si nosotros estamos en acidosis metabólica y no hay manera de compensarla, empieza a salir calcio del hueso. Entonces, imagínense, este niño tiene elevada la paratormona, me va a bajar. Tiene bajo el calcio porque no tiene vitamina D, me va a bajar la densidad ósea. Va a tener disminución de la vitamina D porque está en una enfermedad renal crónica y tiene hiperfosfatemia.
Me va a bajar la densidad ósea. Y encima tiene acidosis metabólica. Todas esas son los factores de riesgo para caer en una osteodistrofia renal. Luego no tiene la formación del crecimiento del factor de fibroblástico. Va a caer en una osteodistrofia renal. ¿Ya? Voy a quitar esta diapositiva. ¿Sí? Y es lo que le digo aquí. La acidosis metabólica disminuye el calcio del hueso. Este es en el 2019, que fue la última vez que fuimos al hospital. Esta chiquita, ¿qué edad le calculan? Unos 8 años. ¿8 años? ¿Ah? ¿Alguien más? Podría tener hasta unos 11, 12 tal vez. Bueno, tiene 16 años. Ahorita tiene 20. Pero esa chiquita tiene osteodistrofia renal. ¿Ya vieron? Así son los chiquitos, 10, 9, 10. No. ¿Y por qué tiene osteodistrofia renal? Perdón. Yanina, ¿por qué? A ver, Yanina, yo te digo, esta niña, no es niña, tiene 16 años, tiene osteodistrofia renal. ¿En qué estadio crees que está? Yanina. Estoy de acuerdo que no estoy de acuerdo, porque yo sé que la mayoría pueden abrir su micrófono, pero no las puedo obligar. Pero por lo menos escriban, jóvenes. Yo digo que tal vez en el estadio 4. Ajá, está más del 4, ¿verdad? Probablemente esta chica es ya candidata a un reemplazo y está ahí esperando un trasplante renal. Así es. ¿Y tú podrías decir por qué está así? Fisiopatología. Ajá. Por insuficiencia renal crónica. Ajá, pero ¿por qué? Fisiopatológicamente, ¿por qué? Y ahí tienes la figura, si quieres se la puedes. Porque en el Hay estadio 4, ¿qué pasa? Así haz como que fuera un cuento. En el estadio 4, el filtrado glomerular es posiblemente menor de 20, el de ella, lo que hace que haya retención de fósforo, ¿sí? Así podría ser. Esa retención de fósforo me va a provocar estimulación de la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea es una hormona que me va a provocar deficiencia de vitamina D, deficiencia de calcio. Además, en los factores, en las enfermedades renal crónicas después del estadio 3, los pacientes ya empiezan a presentar disminución de la 1,25-dihidroxicolecalciferol. Y esta es una hormona, es una vitamina encargada de la absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces, esto no se lleva a cabo. Además, en este estadio, el paciente se encuentra en acidosis metabólica. Y como no tiene los mecanismos para compensar, lo compensa sacando calcio del hueso. Esa es como una historia que yo quisiera que ustedes pudieran contar. ¿Por qué esa chiquita llegó a ese estadio? ¿Sí? ¿Alguien lo podría repetir? ¿O creen que todavía no? Doctora, ¿Sí? solo una pregunta. Es que no me queda muy claro qué es la osteoartrofia, algo así. Osteodistrofia, bueno, dejémoslo como raquitismo renal. Cuando se sale el calcio del hueso. No, es que es todo, es un todo. Mira, pues, ¿por qué hay osteodistrofia renal? Voy a repetir. Cuando los pacientes pasan del estadio 3, empiezan ciertas manifestaciones fisiopatológicas. Mientras el filtrado glomerular va bajando, las funciones renales van disminuyendo. Entonces, ¿cuál es el estartazo para que el paciente vaya a tener en el futuro problemas de raquitismo renal, que se va a quedar como esta chiquita? Va a tener osteoporosis, fracturas tempranas, el fósforo. El fósforo empieza a elevarse porque no hay excreción normal de fósforo. Si el fósforo se eleva, ¿cómo compensa el cuerpo? Va a producir
elevación de la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea nos va a producir disminución de la vitamina D y nos va a producir disminución de calcio. Ahora, si el paciente ya está en una etapa también mayor, no va a formar vitamina D, no va a formar 1,25-hidroxicolecalciferol. ¿Cuál es una de las funciones de la vitamina D en el sistema óseo? Absorción de calcio en el intestino. Entonces el pacientito no va a tener absorción de calcio en intestino. Ya tiene un agravante, la hiperfosfatemia, la disminución de la vitamina D, la disminución del calcio y la elevación de la paratormona me van a producir alteraciones de mineralización del hueso. Encima de ello, el paciente se mantiene en acidosis metabólica. ¿Por qué en acidosis metabólica? Porque no puede reabsorber bicarbonato y no puede excretar hidrogeniones. Se va a mantener sí o sí en acidosis metabólica, al menos que se trate, porque esa se trata con bicarbonato tomado. O bien, cuando es muy severa, hay que hacer diálisis. Si el paciente sigue en acidosis metabólica, va a empezar a sacar su calcio, su poco calcio del hueso. No solo ya no tenía porque su metabolismo está alterado, sino como sistema buffer de la acidosis metabólica va a empezar a sacar su calcio. ¿Para qué? Para compensar la acidosis metabólica. Entonces, ¿cómo va a quedar este hueso? Ralito. Eso es una osteodistrofia renal. ¿Creen que está claro la explicación? Sí, ahorita sí ya. Gracias. Vale. No es fácil. Este tema no es fácil. Y bueno, si en algún momento se presenta en otros grados, yo con mucho gusto les ayudo. Bueno, aquí está entonces el marcador más importante para ver cómo está el metabolismo óseo, calcio, fósforo, vitamina D. Luego el siguiente problema es la anemia. ¿Qué es anemia? Es una hemoglobina debajo del percentil 5. Fíjense que en niños tenemos que manejar todo con percentil. Claro que podríamos decir una hemoglobina abajo de 10, pero en niños ustedes tienen que tener tablas de percentiles. Una anemia es cuando el paciente tiene una hemoglobina abajo del percentil 5, porque ustedes ya saben que la hemoglobina de un niño menor de 1 año no es igual que en un niño de 7 años. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones que me van a dar el tener anemia? Acuérdense que anemia es transporte de oxígeno. Entonces, un chiquito que se mantiene con anemia va a tener alteraciones metabólicas y va a tener alteraciones neurológicas. ¿Cuál es la causa de la anemia? Pues es una eritropoiesis inadecuada. ¿Y cuándo se va a presentar anemia? Bueno, me pueden decir en cualquier estadio, dependiendo de cómo inicia el paciente su problema, porque posiblemente el paciente ya pueda tener cierto tipo de nutrición. Porque cuando el paciente tiene uremia, tiene vómitos, tiene dolor abdominal, está cansado, no quiere comer en los primeros estadios. Entonces, posiblemente el chiquito, el niño, ya tiene alguna anemia por déficit nutricional. Luego, acuérdense que las primeras manifestaciones fisiopatológicas es disminución del filtrado glomerular y alteraciones de esa membrana que es como un colador. Entonces, ¿cuáles son las proteínas que se pierden? Las proteínas más pequeñitas. Por eso son proteínas indicadores de fallo renal. La albúmina, por ejemplo. Pero también se pierde la transferrina. También se pierde la cianocobalamina. Y se pierde, al perderse albúmina, entonces ya no va a haber transporte de B9. Si se pierde la cianocobalamina, no va a haber transporte de B12. Y si se pierde la transferrina, no va a haber transporte de hierro. Entonces, ahí dice primero, deficiencia de hierro, vitamina B12 y B9, que se puede encontrar en cualquier estadio de la enfermedad renal crónica. Y sobre todo, la B12 y la B9 la vamos a encontrar baja en aquellos pacientes que están en diálisis. Entonces, tienen que monitorear estos valores o dar suplementos a nuestros pacientes. Luego, hay una disminución de la producción de eritropoyetina. Todo esto se va a empezar a observar después del estadio 3. Y en los primeros estadios, porque el 3 se divide en A y B, en el estadio 3A
muchas veces estas manifestaciones no las detectan los laboratorios, pero ya ustedes ya lo saben que puede suceder. Entonces, no está de más dar un suplemento de especialmente hierro y vitamina B9, porque sabemos que la B12, pues es más difícil caer en una deficiencia. Bueno, vamos por el número 2, la disminución de la eritropoyetina que se produce a nivel renal. Acuérdense que en los niños menores de 1 año y en el feto se produce en el hígado y luego se va haciendo como el traslape, es el hígado el que la va a empezar a producir en su mayoría. Bueno, entonces ya vimos que primero B12, B9 y luego déficit de producción de eritropoyetina, la cual va aumentando en relación a la disminución del filtrado glomerular. Esto, el hiperparatiroidismo, no sé si ustedes lo sabían. El hiperparatiroidismo produce una mielofibrosis, o sea, va a obliterar la médula ósea. Y, a ver, ¿qué se produce en la médula ósea? Aileen, ¿qué se produce en la médula ósea? Wow. Resulta que se van a exonerar muchas del examen final, pero yo realmente quiero ver que esa exoneración, células madre, no. ¿Qué se Glóbulos produce? rojos. Glóbulos rojos, ¿qué más? Glóbulos blancos. Ah, y plaquetas, ahí está, ¿sí? ¿Ya? Eh, Eso es lo básico que se produce en la médula ósea. Y entonces, si tenemos hiperparatiroidismo, que acuérdense que el hiperparatiroidismo, ¿por qué se produce, Nancy? Escríbemelo rápido ahí. Hay que estar leyendo lo que escriben porque no quieren hablar. ¿Por qué se produce el hiperparatiroidismo, Nancy, en los pacientes con enfermedad renal crónica? Ay, no puede ser. Por la hiperfosfatemia, lo acabo de decir. Eh, bueno, entonces el hiperparatiroidismo me va a producir una mielofibrosis de la médula ósea, por lo tanto, la médula ósea es la encargada de la eritropoiesis, es otro factor que me va a ayudar o a promover, vaya Nancy, no hay problema, que me va a ayudar a promover una anemia en el paciente con enfermedad renal crónica. Luego, y esto, el número 4, los estados inflamatorios crónicos. Tengamos claro esto. Los estados inflamatorios crónicos nos van a dar anemia sí o sí. ¿Pero qué tipo de anemia? Normocítica, normocrómica. Los estados inflamatorios crónicos interfieren en la maduración del glóbulo rojo. Y también hay una menor vida del glóbulo rojo. Y esto no dice ahí, así que pongan atención. Porque el estado inflamatorio crónico no solo es en la enfermedad renal, es en todas las enfermedades crónicas de niños y en adultos. Este estado inflamatorio crónico va a provocar menor vida del glóbulo rojo, ¿sí? También hay inhibición de la eritropoyetina, imagínense. Entonces, posiblemente en pacientes en enfermedad renal crónica o en pacientes con otra enfermedad crónica padecen de anemia y no logramos nosotros. Entonces, a estos niños ustedes van a ver que a veces les dan eritropoyetina, pero es por eso. Pacientes con cáncer les dan eritropoyetina, ¿ya? También los factores, todo lo que ustedes vieron con la doctora Gomar, estimulan la fagocitosis y liberan epsidina. No sé si lo vieron con él. Les voy a señalar la epsidina. La epsidina, ¿qué es la epsidina? Es una proteína hepática de fase aguda que se aumenta en la enfermedad renal crónica. Su función está disminuida en pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, esta es bien importante en la producción de anemia.
estados inflamatorios crónicos nos pueden producir anemia de tipo normocítica, normocrómica, igual que la anemia por deficiencia de eritropoyetina. ¿Y cuál es la anemia por deficiencia de hierro? Victoria Toño. Entonces, si hacemos un frote periférico, ¿cómo estaría la anemia de muy bien, Aileen? ¿Cómo creen que estaría un frote periférico, la anemia de un niño con enfermedad renal crónica o de un adulto? ¿Será que nos va a ayudar a la clasificación? ¿Creen que nos va a ayudar? ¿Sí o no? Ustedes Pod- escriben más rápido que yo, así que quiero ver ahí respuestas. ¿Podría ¿Se pueden repetir? equivocar? ¿Tú crees que sí? ¿Alguien dice que no? ¿Cómo creen que está un frote periférico? Abril, vale. ¿Cómo crees que está el frote periférico de un paciente con un estadio 4, con anemia? Se llama dimórfico. Ujú. ¿Qué quiere decir dimórfico? Este chico va a tener deficiencia de hierro, microcítica hipocrómica. Va a tener deficiencia de B2 y B9, macrocítica. Va a tener deficiencia de eritropoyetina, normocítica, normocrómica. Va a tener estados inflamatorios, normocítica, normocrómica. Entonces, ¿cómo va a estar el frote periférico? Vamos a ver qué dice el chat. Va a tener glóbulos rojos inmaduros, va a tener glóbulos rojos grandes, va a tener glóbulos rojos pequeños, va a tener glóbulos rojos pálidos, va a tener células en diana. Entonces va a ser una anemia dimórfica. Se los voy a escribir. ¿Qué quiere decir dimórfica? De muchas formas. Nos va a costar tipificar la anemia en un paciente con enfermedad renal crónica porque tiene de todo. ¿Está claro aquí? Julia, por favor, contesta. ¿Sí? ¿Qué es una anemia dimórfica? Es que puede ser causada por, No, ¿qué es? No, no, ¿cuál es su causa? Bueno, otra pregunta, Julia. ¿Cuál es la causa de anemia en un paciente con enfermedad renal crónica? Sí, Mónica, diferentes formas de glóbulos rojos. Ese es un dimórfico. Mónica, si yo te preguntara exclusivamente cómo se clasifica la anemia por deficiencia de eritropoyetina, ¿qué me contestarías? Sigue escribiendo, Mónica. Si es eritropoyetina es normo, ¿sí? Si es deficiencia de hierro es microcítica, micro, eh, micro, ¿sí? Si es por deficiencia de B12 y B9 es macrocítica, ¿sí? Esta es microcítica y aquí es HC. Hipocrómica, ¿sí? Entonces, deficiencia de eritropoyetina normocítica, normocrómica, es normal. Y los estados inflamatorios me hacen una anemia normocítica, normocrómica. Deficiencia de hierro, microcítica hipocrómica, y deficiencia de B12 y B9, que es megaloblástica, macrocítica.
normocrómica, porque la B2 y B9 no tienen que ver nada con el color. ¿Mm? Cuando miremos anemia, tenemos que repasar eso porque siempre me dicen que las nutricionistas no saben manejar las anemias. Y no solo son las nutricionistas, pero como es a las que yo les doy clase y yo llego al hospital, mire, fíjese que podría reforzar tal tema. Ahí lo estoy reforzando, pero pongan de su parte. Ailín, entonces, ¿cómo encontrarías la causa de anemia en el paciente enfermedad renal crónico? Ailín. Ya solo lean lo que les puse ahí. Ailín. Bueno, voy a seguir entonces. Entonces, Ailín, es todo esto, deficiencia de hierro, B12, B9, disminución de eritropoyetina, hiperparatiroidismo, estados inflamatorios y los medicamentos, ¿ya? Entonces, miren cómo es tan difícil el manejo de la anemia en los pacientes. Y el siguiente problema, no se les va a olvidar la hepsidina, ¿verdad? Que es especialmente en los pacientes con enfermedad renal crónica, que esta está aumentada. Bueno, luego sigue el hipocrecimiento. Ustedes saben, ¿verdad? Que el crecimiento óseo es longitudinal. Y lo importante es el cartílago de crecimiento, que vamos a ver si se los puedo dibujar. Este es un huesito, ¿sí? ¿Se acuerda cuando nosotros vimos edad ósea, tenemos estos cartílagos de crecimiento? Y entonces, mientras más pequeño el paciente va a tener enfermedad renal crónica, más riesgo tiene de quedarse pequeñito, porque no ha terminado de llenar sus puntos de osificación. Entonces, además de la detención del crecimiento, el paciente puede tener deformidades óseas. ¿Cuáles son las causas? Bueno, déficit nutricional, definitivamente. Esta es una enfermedad tremendamente catabólica y ustedes saben cuáles son todos los nutrientes que se necesitan para crecer. Acidosis metabólica, ¿por qué no crecemos con acidosis metabólica? Ya no me da tiempo para estar preguntando, porque un mecanismo de compensación es sacar calcio del hueso y entonces el paciente se va a ver alterado. Trastornos hidroelectrolíticos. Por ejemplo, ¿pero cuáles son? Hidro no tanto. Yo quitaría hidro de electrolíticos, que es el fósforo, el calcio, la vitamina D, etcétera. Si el paciente tiene osteodistrofia renal grave, que ya vimos por qué se produce, también no va a crecer. La anemia, acuérdense que anemia es deficiencia del transporte de oxígeno. Si nosotros tenemos deficiencia de transporte de oxígeno, no vamos a crecer. Luego, el paciente va a tener retraso madurativo. ¿Por qué? Porque hay una resistencia de la hormona de crecimiento. Y quería comentarles esto, hay un ensayo muy interesante de las otras funciones de la hormona del crecimiento, que creo que que quiero que nos hables de eso. ¿Quién fue? No recuerdo, fue Karen. Karen, por favor, el día lunes quiero que nos comentes algo sobre tu ensayo. Cuáles son las otras funciones de la hormona del crecimiento y para aprovechar enfermedad renal crónica, ¿por qué no crecen? Porque hay un retraso madurativo. Y luego, el retraso madurativo es secundario a la resistencia a la hormona del crecimiento. Entonces, estos son los tres problemas más serios en los niños. No quiere decir que ellos no tengan hipertensión, que no tengan edema pulmonar. Todo lo que ustedes ya saben del adulto lo pueden tener los niños. Pero aquí es donde nosotros tenemos que trabajar, sobre todo en chiquititos. ¿De acuerdo? Eh, También entonces hay una desbalance entre la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento insulínico. Entonces los chiquitos no crecen y se van quedando así como la chiquita que está en la foto conmigo ahí en la unidad renal de Roosevelt. Y acuérdense, tienen deformidades óseas y también pueden tener fracturas tempranas. Entonces, riesgo cardiovascular, ¿por qué? Así rapidito, María José Martínez. Ese es otro riesgo. ¿Por qué tiene riesgo cardiovascular? ¿Qué pondrían aquí?
Fósforo elevado. Ah, perfecto, vamos a ver. Fósforo elevado, perfecto. Alteración de presión arterial, muy bien. Otro problema que les da a ellos. Entonces aquí vamos a poner el fósforo. Aquí, ¿qué pusimos aquí? ¿Qué me dijeron? Hipertensión. Luego aquí, ¿qué ponemos? Dislipidemias. ¿Qué más ponemos? Anemia, perfecto. No les voy a repetir la fisiopatología de la anemia y riesgo cardiovascular que lo vimos tempranamente. ¿Y qué otro? Bueno, los dejo. 5 razones por las que el niño va a llegar a tener un riesgo cardiovascular. Ya no me da tiempo de ver la hipertensión en niños, que es un poco menos frecuente, ¿m? Y la hipertensión se va a presentar por retención de líquidos o bien por estimulación renina, angiotensina, aldosterona, que se va viendo más o menos en el estadio 3B. Ujú. Entonces, miren, no se les yo no voy a pretender que se aprendan de memoria qué sucede en cada estadio, porque para eso está la tabla. Ujú. ¿Alguna duda? Tenemos 2 minutos para dudas. Aquí podría haber muchísimas dudas, ¿no? Pero tienen que leer. Ujú. Entonces ahí está, hipertensión. Este, eh, creo que no sé si se les hubiera ocurrido o no lo vieron en adultos, pero esto, la proteinuria, ujú, es riesgo cardiovascular. Hipertensión, dislipidemia. Bueno, esto claro, ¿verdad? Si el pacientito renal es obeso, pero quitémoslo. Hablemos de un paciente que es renal por alguna otra causa. La hiperfosfatemia, la inflamación endotelial, hipertensión y me faltó, aquí podemos poner, en lugar de obesidad, pueden poner hiperfosfatemia. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Ya les di la respuesta. Porque si vamos a hablar y si tiene diabetes, imagínense, el hiperinsulinismo también lesiona el endotelio capilar y es otro factor de riesgo. Todo esto no, los libros no lo dicen así, los documentos no lo dicen así, pero yo quiero formar en ustedes un juicio crítico y así es como se forma, pero no podemos tener juicio crítico si no leen. Ahora, veo que tienen problema con la lectura o que no están leyendo. Entonces, cuando veo los ensayos, unas redacciones tan bonitas, entro en dudas. Y no quiero ofender, pero hay que ser así, cabal. Quiero yo que lean los documentos que mando y que me digan, mire, doctora, yo leí en el documento, no entendí, eh, qué me sugiere, etcétera. ¿Va? Quiero ver que haya evidencia de que están leyendo. Bueno, entonces hasta aquí, si no hay dudas, el día lunes vamos a continuar con el programa, pero tenemos un caso clínico en el primer. Y bueno, el manejo del paciente creo que ya no nos da tiempo, pero el manejo va a depender del estadio en el que esté. Y ustedes pues se van a encargar especialmente de la dieta y yo creo que ya en sus clases miran cómo sacar el potasio de ciertos alimentos, qué tipo de proteína le voy a dar, ¿verdad? Que creo que, no sé si vieron el nuevo término, que ya no se usa de una proteína de calidad, sino se utiliza una proteína de eficacia de conversión proteica. O sea, una proteína que tenga una eficacia de conversión a aminoácidos. Así se está usando ahora el término. Bueno. Entonces, por favor, abren para tomar la foto, que yo tengo que dar evidencia. Y quisiera que abrieran un poquito más sus micrófonos y pudiéramos platicar. Y como yo ya les dije, yo no estoy viendo si están en pijama, no están en pijama, si están peinadas, no están peinadas. Bueno, descansen un ratito para su siguiente clase. Permítanme. Ahí estamos ya. Y pues muchas gracias, pero sí les encargo que lean un poquito más. Entiendo que tienen mucho trabajo, ¿verdad? Pero ahorita vienen unos temas muy difíciles. Vale, nos vemos pues. Doctora, buenos días. ¿Será que puedo platicar con usted? Y quédate, Brenda. Feliz descanso. Igualmente. Doctora, una consulta. El día lunes
nos tocaría pasar a nosotros con el tema del caso clínico. ¿Sí? Tú eres Cecia, sí, esa, del hepático, ajá. ¿sí? Ah, ok, está bien, muchas gracias. A primera En el hora, primer ¿verdad? periodo, Ceci, así terminamos y empezamos con diabetes. Está bien, gracias, doctora. Feliz día. Bueno, igualmente que sigas bien. ¿Quién se iba a quedar? Brenda. Yo, sí. Ah, Brenda, ajá, sí. Buenos días, doctora. Fíjese ¿En que dónde estás, nosotros Brenda? estoy en el parqueo de mi trabajo. Ah, vaya, a ver, ¿qué pasó? Sí. Fíjese, doctora, que nosotros somos Ramón, Nancy y Melanie, somos el grupo de caso de enfermedad crónica, renal crónica. Entonces, nosotros teníamos entendido que nosotros presentábamos el lunes, pero ahora que habló la compañera Cecia, no sé si siempre sí presentamos el lunes o nos corremos. Y sí presentan el lunes. Sí Sí, presentamos el lunes. sí, porque Entonces, tenemos, nosotros, es que mira, pues sí, como se atrasó porque pidieron permiso para el Congreso y luego el 15 de septiembre, entonces tiene que ir correlativo. Entonces todavía tenemos atrasado el tema hepático y hoy a día el tema renal. Entonces, ujú. el lunes van a ser los dos temas. Y Ah, de acuerdo, el día viernes yo empiezo con diabetes. Y el de día acuerdo. lunes tiene que haber caso de diabetes. Ujú. Ah, bueno. Doctora, Pero entonces ustedes tres son. nosotros, Ujú. sí, Sí. nosotros queríamos ver la posibilidad de que podamos tener revisión del caso que queremos presentar con usted el día de hoy, si se pudiera ¿A a qué las hora? 9 de la noche, ¿A qué hora? a las 9 de la noche. Bueno, está bien. Está Sí, bien. es que lo que pasa es que de los 4 miembros del grupo todos trabajamos y la ¿No solo última tres? compañera sale. No, somos Ah, cuatro, está cuatro Astrid. personas. Ah, bueno. Vaya, No, 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 entonces, no, es Melanie. Melanie Villalta. Melanie Villalta, sí, exactamente. ¿Y Astrid Lima por qué está ahí? Ella me dejó ahí, se fue a desayunar y se le olvidó que ya terminó la clase. Miren, es que esto en línea sí que de veras. Mae, ya se fue. Sí, entonces nosotros queríamos ver si puede ser posible a las 9, porque el último compañero del grupo sale hasta las 8 de trabajar, entonces en lo que llega a su casa y todo, no sé si hay Perfecto, posibilidades de que sea a las 9. con mucho gusto. Sí, Sí, gracias, doctora. Entonces hoy en la noche nos porque reunimos no con puede usted ser para... sábado. Sábado no. No, mejor de una vez hoy. eh, No, pues hoy. podría yo consultarlo con los compañeros si usted gusta. Ahí están. Ajá, Solo Melanie Villalta no está. Bueno, pero tienen que ir a clase ahorita. A las 9, está bien. de acuerdo, A las, doctora. Entonces hoy a las 9 de la noche. vale. Gracias, doctora. Feliz día. Solo voy a tomar foto de esto porque así le pongo que esto fue a las 9 de la noche. Yo tengo que mandar todo lo que hago. Vale. De acuerdo, doctora. Gracias. Feliz Ya, día. adiós.